Esta mañana les conté que yo tuve un accidente cerebrovascular. Yo era buenísimo en matemáticas, yo hacía derivadas y ecuaciones de segundo grado y todo eso, pero algo se tocó en el cerebro que desafortunadamente hizo que ahora hacer una sencilla suma me genere prurito. Con lo cual probablemente este señor es el ser del universo más distinto a mí en la parte matemática. Sin embargo, he de confesarles que yo hace unos pocos meses que he conocido a este señor. Y sí les digo que es un amigo, es un hermano, es un compañero del equipo de investigación y para mí ha sido un verdadero placer conocerle en persona, venir a la tierra que le vio nacer y sobre todo conocerles a ustedes que son verdaderamente los que le han visto nacer, crecer y convertirse en todo un caballero matemático y en todo un miembro del equipo de investigación. Fuerte aplauso para Pedro, por favor. Y por si alguien no lo conoce o no lo sabe, les voy a decir mínimamente, porque su currículum es increíblemente extenso, que es doctor en Tecnología de la Educación, profesor de Matemáticas y Metodología de Investigación, licenciado en Administración y Dirección de Empresa, máster de e-learning y redes sociales, y además le han dado todos los premios habidos y por haber porque es el mejor profesor de la historia de la humanidad. Con todos ustedes, Pedro Peinado. Muchas gracias. Gracias. Si yo fuese una persona coherente, no íbamos al museo todos ahora mismo, porque después de lo que acabamos de ver, pero no voy en mi pueblo a cometer tal tropelía, ¿no? Y vamos a intentarlo, ¿no? El instinto matemático hace que se vea el mundo como un túnel de datos. Cualquier circunstancia, cualquier evento, cualquier situación, bueno, hace que se vean datos y que se pueda trabajar con ellos. Pero realmente el universo que nos rodea podemos dividirlo en dos tipos de datos. Uno que es una incertidumbre. No conocemos, no sabemos. Hay tanto que no conocemos. Y por otro lado hay hechos que podemos comprobar. La incertidumbre nos tiene que llevar a los pronósticos. Tenemos ¿qué tiempo hace mañana? No lo sabemos. Tenemos herramientas para pronosticar. Sin embargo, los hechos, que es lo que nos ocupa esta tarde, lo podemos dividir en evidencias, que son realidades con pruebas, y en otros que no tenemos. Hemos tenido una prueba hace muy poco tiempo, no sabemos cómo se contagiaba el COVID, y sin embargo se contagiaba. Vamos a intentar dividir estas dos realidades para abordar la investigación que nos ocupa como un mare magnum de dos cosas tan separadas pero que confluyen. Y hablamos de lo cualitativo y lo cuantitativo. El número nunca puede estar reñido con la cualidad del experto. La frialdad del análisis del número nunca puede abandonar el ojo del experto, de la visión, sino como una radiografía se identifica una fractura en un hueso. Tenemos que conjugarlo. Yo no vengo esta tarde a hablar de matemáticas de números fríos, sino de una investigación integral, donde tenemos que ordenar toda la vorágine de datos que tenemos, de opiniones, no solo datos numéricos, sino datos cualitativos, datos cuantitativos, teoría. Y para eso nosotros necesitamos el orden de las matemáticas. Y de eso se trata la ponencia mía de esta tarde, a la cual inmediatamente renuncio. Inmediatamente. Renuncio porque ni el título es real ni el autor es real. Mi ponencia esta tarde trata de una primera parte, que es un estudio probabilístico de triplicidades, síndone, sudario, dos objetos, Jesús de Nazaret
un sujeto histórico. Y otra parte que habla de la correlación síndone y sudario, que es consecutiva al trabajo de Juan Manuel y el trabajo de 30 años o 35 de Ledice. Llegado a este punto, lo primero que quiero hacer es, como abaranero, orgulloso de estar aquí esta tarde, quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitáis desde fuera. Y como ya mis compañeros han agradecido a todo el mundo habido y por haber, yo me doblo en el agradecimiento: ayuntamiento, patrocinadores, voluntarios, compañeros de Ledice, paisanos. Pero me gustaría, desde ayer, hay una cosa que a mí me perturbó un poco, y es que tengamos gente que viene, que ha hecho un esfuerzo tan grande de coger aviones y venir desde Roma o venir desde Lisboa. Que nosotros siempre nos gastamos de Abarán, París, Londres, pues resulta que ha sido Abarán, Lisboa, Roma, Lisboa, Abarán, ¿no? A la profesora la escucharemos ahora y ya le hemos dado un aplauso. Pero yo quiero que Antonio Ribeiro, por favor, se levante, que viene desde Lisboa, y que le demos un aplauso por el esfuerzo que ha hecho estar aquí. Y si se me olvida alguien, lo siento, pero tengo que agradecer, Francis, tengo que agradecer Jesús David, Natalia, Álvaro, ¿quién más? Ignacio, por supuesto, Ignacio. Tengo que agradecer, perdonadme, pero le quiero poner un nombre. Y quiero poner un nombre a una persona que ayer fue a Alicante a por Manuela y que esta mañana se levantó a las 5 de la mañana para ir por Juan Manuel y su esposa y traernos aquí, y que lleva desde el primer día conmigo, día a día, trabajando. Jorge, por favor, ponle cara a este estupendo equipo de trabajo. José, también me acuerdo de ti. Y de verdad, el nerviosismo hace que me perdonáis si me olvido de alguien. Empezamos por el estudio probabilístico de triplicidades, síndone, sudario, Jesús de Nazaret. Este trabajo no es mío, este trabajo es mío y de la persona a la que más agradecida le estoy y que ha hecho que nosotros estemos aquí y que yo esté aquí, que es Alfonso Sánchez Hermosilla. Hace solo 8 meses me nombró miembro de Ledice y desde entonces solo he tenido confianza profesional y cariño personal, y nunca te podré estar agradecido, Alfonso, de todo lo que ha hecho por mí estos 8 meses. Me voy a dejar ya la emoción porque si no, no puedo seguir. Entonces voy a intentar relajarme y vamos a lo que vamos, ¿vale? Enrique Simonet, en 1892, pinta este cuadro. Es un pintor valenciano. Se llama el cuadro Flevit Super Ilian. Está basado en el pasaje capítulo 19, versículo 41 de Lucas, donde profetiza la destrucción de Jerusalén. Dice en la traducción latina: Viden Jesuos civitatem flevit super Ilian. Y al ver Jesús la ciudad, lloró por ella. El Museo del Prado, donde está este cuadro magnífico, súper grande, anota que aquí muestra a Jesús su humanidad. Y es exactamente lo que yo pretendo esta tarde. Hablar de la humanidad de Cristo, de su vida y de su muerte. Exclusivamente, sin llegar a mayores. Nosotros lo que queremos responder a esta tarde es: ¿qué nivel de certeza tenemos para posicionar estos dos objetos y este sujeto en un mismo lugar? ¿Estuvieron juntos? ¿Tienen características comunes? Pues
apoyados en trabajos anteriores, Alfonso y yo clasificamos una serie de similitudes, 14 en concreto. Primero, hemos clasificado 5 heridas sangrantes. Después, 2 lesiones no sangrantes. 4 heridas relativas a la muerte y a los enterramientos y otras 3 que hemos llamado otras. Empezando una por una, sin orden cronológico, sino por agrupación, las heridas sangrantes, lo que hemos clasificado en si hay evidencia suficiente o si no hay contradicciones suficientes. Y basándonos en 2 criterios básicos: la prudencia y la contundencia de la prueba. Primero, hay heridas en los 3 compatibles con la lanzada. Ya se ha explicado suficientemente esta tarde. Segundo, hay heridas punzantes en cuero cabelludo. No sabemos si de corona de espinas o no, pero hay heridas punzantes. Hay heridas compatibles con una flagelación romana, con un taxiro de un flagum taxilatum. Hay además una evidencia que ya Alfonso habló esta mañana y Juan Manuel también, que fue traspasado. Y por último, hay evidencia en síndone y los relatos de Jesús de Nazaret en los que fue clavado de pies y manos. No es incompatible con el sudario, porque el sudario solo muestra la cabeza, como hemos dicho, hasta una parte del tronco. Pero esto lo defendería Alfonso mucho mejor que yo, porque en absoluto descarta la muerte en cruz, la puesta del sudario, y sería extenso de comentar. Como es tan sumamente claro que síndone, si lo vieseis por detrás, se quedaría mucho mejor, pero tiene un clavo suficientemente, o una herida que se supone que es un clavo en los pies, y que a Jesús de Nazaret nos dicen que murió clavado en la cruz, pues entendemos que es lo suficientemente contundente para que no esté en el sudario, no lo descarte. Respecto a las lesiones no sangrantes, hay una luxación del cartílago nasal que parece que es bastante evidente, ya ha hablado Alfonso, y mechones de pedra arrancados en la misma zona. Discutimos mucho, Alfonso y yo, sobre la aceptación de que esté en el sudario o que no. Pero por prudencia queremos decir que no era incompatible, por prudencia. Es defendible perfectamente que aparezca en el sudario. Relativa a la muerte y al enterramiento del cuerpo, le debemos el cambio a Juan Jesús García Iglesias, que colaboró con nosotros, nos revisó también el trabajo porque creímos interesante que una tercera persona pues, nos diese su punto de vista. ¿Que fue crucificado? Pues parece que en síndone y en Jesús de Nazaret es bastante claro, y que en el sudario pues, no es incompatible. Que la muerte fue en vertical y lo que parece en el sudario que fue en vertical, sí, pero podía haber sido ahorcado, ¿no? Vale, pues no, pues gracias. No podía haber sido ahorcado. Por lo tanto, la prudencia me lleva a que el público responda por mí. Así que estoy fantástico. Estoy encantado de adoptar la postura prudente. También os digo que Alfonso me dijo solo desmonto yo en un segundo. Quiero decir que esa respuesta también la tenía yo, pero bueno. Que la cabeza estuviera cubierta por un sudario, bueno, está claro que sí, ahí el sudario está, que Jesús de Nazaret también en los relatos evangélicos nos lo dicen, y que, bueno, no es incompatible que en la síndone que estuviese cubierto con un sudario, ¿no? Más bien al revés, por las duplicidades que hemos visto, ¿no? Sepultado y cubierto con sábana, pues bueno, está claro que con la síndone sí, Jesús de Nazaret también, y con el sudario tampoco es incompatible. Más aún, parece lógico que si hay sudario debía haber síndone por los ritos, ¿no?, judíos. Y por último, cubierto de aromas. También parece que está claro, como también hemos visto esta mañana con el Helicrisum, y que con los relatos que está. Por último, otras, la sangre de ave ha quedado demostrada y no es incompatible, todo lo contrario, parece que en la raza judía la sangre de ave pues tiene una mayor probabilidad de
presencia que en otras razas, que hay un pelo apelmazado por fluidos corporales, el signo del sudario es claro, y Jesús de Nazaret es bastante probable que sí, pero bueno, no quisimos decirlo, pero con toda la tortura que sufrió, pues hemos dicho que no era incompatible, ¿no? Y por último, teníamos 13, esta es la 14. Yo compartiéndola con mi mujer y mi hijo, después de verla toda, se la enseñé a mi hijo y me dice: papá, os había olvidado una. Dice, que era hombre. Digo, pues verdad. Era hombre. Y eso hace que ahí haya una característica más. Así que, Martín, muchísimas gracias por la aportación. Algunos descartes, que hay otros, que hicimos, yo menos, Alfonso más, porque me decía, no. La presencia de aragonito, bueno, parece que es lo suficientemente común para que no sea una singularidad. La sangre progravitatoria me dolió en el alma quitarla, lo hice por disciplina de equipo, pero me convenció. Y la explicación pues fue muy convincente. Mentón y pómulo inflamado parece ser que era muy común en todos los torturados de este tipo, no hay una singularidad clara. Y que portaba el patíbulum está en algún artículo anterior al nuestro, pero creemos que bueno, no es tan contundente como nosotros pretendemos darle la calidad a este. La calidad, me refiero de la característica, no del trabajo, me refiero. Bien. Dicho esto, ya había asustado, mal asunto. Donde se entremezclan ya los números y las cualidades es donde tenemos que empezar a poner orden. Y lo siento en el alma, el orden se pone con ecuaciones. Cuando hay números por en medio, pues tenemos un aparato matemático que defienda esto, ¿no? Y esta ecuación es un productorio de probabilidad de sucesos de intersección de sucesos de 14 sucesos. La multiplicación desde el suceso 1 hasta el 14, que nos da, con estas probabilidades que ahora defenderé una a una, nos da una probabilidad de 9,25 por 10 elevado a menos 13. Es decir, pues como decimos en mi tierra, todo eso. El número no es importante. Lo importante es el estudio cualitativo que hay detrás. Podrían haber sido 25 ceros más o 10 ceros menos. No es importante. Lo importante es el espíritu cualitativo que aportan las dos disciplinas unidas. Y, por poner un ejemplo, resultaría bastante menos probable que esos 14 dados cayesen el mismo número arriba. Bastante más. De hecho, algún dado debía tener 100 caras. Simplemente por darle materializarlo estéticamente. Jerusalén, la ciudad donde parece que ocurrieron estos hechos, habitualmente tenía una población estimada, y todo lo que voy a decir a partir de ahora es discutible. Cualquiera puede decirme el mismo no que me ha dicho César y podríamos discutir ampliamente sobre este tipo de cosas. Porque hay una ausencia de datos fantástica, impresionante. Hemos intentado buscar racionalmente fuentes que defiendan cada uno de estos. Entonces hemos ido a lo más racional, a opiniones de expertos, hemos hecho análisis comparativo y esto es lo que voy a mostrar. Si había una población media, algunos dicen 40.000, otros 80.000, establecemos en 60.000 habitualmente, en Pascua se incrementaba a unos 400.000. Es decir, prácticamente todo Israel iba allí. Prácticamente. Es una estimación, pues bueno, como puede ser otra. Creemos que puede ser razonable.
Como dice Martín, la mitad eran hombres, como una cuestión habitual. Un 16avo podían haber sido crucificados. Recuerdo que en esta época hubieron crucifixiones masivas de hasta 2.000 o 3.000 personas de golpe, 5.000 en guerra, y otros eran pues, condenados a muerte. No eran solo los 3 crucificados que estamos en mente, ¿no? Entonces, toda esa vorágine de crucificados, que era algo bastante común, hace que la cifra grande pueda ser que 1 de cada 16 personas era crucificado. Que además fuese clavado de manos y pies, creemos que puede estar bien 9 de cada 10. Excesivamente prudente, ¿verdad? Yo, Jorge, sabía que a ti esto te iba... Pero que sepas que la prudencia hemos intentado buscar la máxima, porque podemos tirar más. Es decir, insisto que hay bibliografías que dicen 1 de 5.000, antigua, 1 de 5.000. A mí poner 1 de 5.000 me basta con citar el autor que lo hizo anteriormente, pero es que no era la idea. La idea era estudio cualitativo y prudencia. Algunos no se le ataba o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, hemos entendido que la mayoría eran clavados de pie y mano. Que tuviesen heridas punzantes en cuero cabelludo, hay otra bibliografía que dice 1 de cada 5.000. Es tan inusual la tortura de la corona de espinas, fuese caso, que yo no he encontrado ningún referente en la historia, ningún documento científico que avale que hubo otra persona que fue coronado de espinas. De hecho, reto a la platea y a los palcos y al patio de butacas que se meta en ChatGPT y que busque cuántos personajes en la historia han sido coronados de espinas. Y por favor, si encuentran, que nos pasen los datos, que estaremos encantados de enriquecer el trabajo. ¿Por qué 1 de 3? Porque hemos tomado la base del relato evangélico, que habían 3, y creemos que no es contradictorio, como dice Juan Manuel muchas veces, que creemos que el único coronado de espinas de los 3 fue Jesús de Nazaret. Igualmente, creemos con la herida compatible de la lanzada. El testimonio evangélico dice que a los otros 2 le rompen las piernas, a Jesús de Nazaret no, porque estaba ya muerto, le clavan en el costado una lanza. Lo de traspasado ya es más raro y poco demostrado hasta ahora, hasta que Alfonso y Juan Manuel lo demostraron. Flagelado. Esto, Jorge, tampoco, ¿a que sí? Demasiado poco, ¿a que sí? 1 de cada 10. Creemos que podía ser, pero creemos que podía ser, insisto, manteniendo la prudencia. Seguramente era bastante menos. Que tuviese una luxación del cartílago nasal, siguiendo el 1 de cada 3, pero Alfonso dice que, cree que era bastante habitual que ese fuese luxado por los golpes, por la tortura que tenían cada uno de ellos. Y que hubiese mechones capilares arrancados en las mismas zonas, pues también entendemos que 1 de cada 10 puede ser prudente. La cabeza envuelta en un sudario, 1 de 3. ¿Por qué? Porque creemos que el único de los 3 que había en el Gólgota ese día, pues fue la cabeza envuelta en un sudario, fue la de Jesús de Nazaret, la persona candidata a esta correlación. Que fuera sepultado y cubierto en una sábana, también 1 de 3. Y que fuese cubierto de aroma, 1 de 100. Por 2 cuestiones. Como ha dicho Jorge esta mañana, era un enterramiento de reyes y era muy caro. Y a un crucificado que era apestado es de Dios aquel que cuelga de un madero, como se cita en el Antiguo Testamento, no lo iban a cubrir de aroma, al revés. Lo que querían era alejarse cuanto más de él, excepto la familia si la tenía y estaba cerca. El punto ya vemos cómo está, ¿no? Recordad que hemos empezado con toda la pantalla llena. Ya no nos quedan personas en Jerusalén que cumplan esto. Pero es que esto sigue. Es que, por último, ahora mismo, y siguiendo la pauta, las estadísticas que hay de sangre de tipología AB en el mundo, hay 8 de cada 100 personas que tienen tipo AB. Así terminamos con una probabilidad, que para que cumplan estas características tenían que haber 0,00008 personas.
había que multiplicar por 10 millones de veces, no que hubiesen 10 millones de personas, no. Había que multiplicar por 10 millones de veces las personas que habían en Jerusalén para que hubiesen 8. Si multiplicamos por 10 millones de veces, son 600.000 por 10 millones. Más que la población mundial que ha vivido en este planeta durante toda la historia. Más. Por lo tanto, evidentemente, no voy a tener la temeridad de decir que está demostrado que Jesús de Nazaret y fue la persona que envolvió el sudario y la síndrome. Lo que sí voy a decir es que me vaya a permitir que sea el candidato número 1. Y una cosa, no hay candidato número 2. O por lo menos si lo hay, no lo conocemos. Entonces, vamos a darle un poco de credibilidad y vidilla a esto, porque tampoco no vamos a tirar piedras sobre nuestro propio tejado, ¿no? Fin de la primera parte. Gracias. La segunda parte, que tampoco es mía, es de todo el equipo de investigación que empezaron con esas fotos que hemos visto fantásticas, le dicen en aquellos años, y que tenemos la suerte, Felipe, una vez más, de tenerte aquí con nosotros como representante de aquella época. Quiero recordar a Guillermo Heras también, que lo recordamos mucho y que ha desembocado en a la otra persona que no le puedo tener más admiración y más agradecimiento personal, que es Juan Manuel Miñarro. Yo que desde el primer momento no era nadie en el EDICE, al poco tiempo me lo ofreció todo y con un cariño inmenso. Que un genio como él se porte así contigo, de primera, que normalmente habrá un poco de reticencia, no se lo podría agradecer en la vida, Juan Manuel. Así que, sabes que te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente, tiene un admirado y un cariño mío infinito. Esta parte es más complicadilla, ¿vale? Ahora me tenéis que dar un poco de margen. Si la primera parte os ha gustado, la 2.0 me tenéis que dar un poco de vidilla. Hay que tener un faro, siempre uno que cuando empieza un trabajo, y más un trabajo de esta aridez y de esta complejidad. Y el faro siempre tiene que ser un método de investigación. Marina, lo del método, perdóname que te recuerde los malos tiempos, pero ya sabes que es una cosa que va innata, va de serie, ¿no? ¿El método cuál era? Pues claro, ¿cuál era el método? El ADN. Ya, pero es que no se puede, ya lo ha dicho Alfonso. Y como no se puede, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos? Pues claro que no. Buscamos alternativas metodológicas. Alternativas metodológicas. La alternativa metodológica comparada seguramente es identificar puntos, singularidades que nos permitan cotejar y comparar. Singularidades suficientemente sostenibles. Lo primero que se hace en una investigación es el marco teórico y buscar trabajos anteriores. Encontramos un trabajo de Antoni Barberá de 2011 en el que, hablaba de cómo se cotejan huellas dactilares. Y da, Antoni Barberá, básicamente 3 características necesarias para que un cotejo sea suficientemente eficaz a la hora de identificar. De decir, estas dos huellas son iguales, no sé de quién son. Y esto lo mantengo para todo lo que viene. Estas dos huellas son iguales, pero yo no sé de quién son. Esas singularidades, además, las cataloga con una serie de formas. Cuando una huella dactilar yo pensaba hasta entonces que la huella dactilar era la forma de los circulitos que teníamos, ¿no? Antes, los que somos ya un poco viejos y el DNI lo hacíamos con el dedo, digo, claro, cuando me dirán, todos esos circulitos. Me di cuenta que no, que es que hay una serie de singularidades que son únicas. O bifurcaciones, o hay lagunas, o hay puntos islas, o hay cruces, ¿vale? Y eso se mide y se ven, y se identifican cada una de ellas. Y la tercera es el número de estas singularidades. Y Antoni Barberá dice que para que, y para que no se me olvide, en una cara, en un dedo, por la parte de la huella dactilar,
tienen que haber 17 coincidencias en Francia. No hay ningún francés. En streaming sí, soy fantástico. Pero aquí habéis pasado un poco. Porque todos los demás sistemas del mundo, 16, 17 en Italia, de 12 a 16 en Reino Unido e Irlanda. He quitado un montón de países por cuestión de simplicidad. De 12 a 14 en Suiza, en España, de 10 a 12 y de 8 a 12 en USA, Alemania y Suecia. Y esto se va, bueno, es flexible. Porque también dicen que es no solo el número, sino la calidad de las coincidencias. Con menos coincidencias, si son absolutamente claras, el número puede bajar. Por eso defiendo una vez más que el número solo no vale. ¿Qué hay que hacer? El número y la opinión del experto. Y en orden inverso. Barberá dice que es primero la opinión del experto y después el número. Y así, nosotros fuimos a buscar las huellas dactilares. Bueno, las huellas. Esa huella no la buscamos en el dedo, la buscamos en la cara. Pero la buscamos en la cara en dos superficies. Las huellas dactilares de la policía la buscan en una. Nosotros la buscamos por delante y por detrás. En la frente, Juan Manuel me marca 8 puntos y aquí 9 puntos. De los cuales yo descarto uno, que es este. Se descarta por lo que él ha defendido antes, que es que ese punto es bastante claro que es una traslación del punto, ¿vale? Este y este seguramente es el mismo punto. Entonces, como aquí teníamos 8 y aquí 9, para que veáis la mente del científico. Él dice, lo simple que es, pues pongo 8, no, pone 8 y pone 9 porque su honestidad científica le hace decir que aquí esos dos pueden ser posibles. Me da a elegir a mí. Ya, menuda tarea. El proceso de medición, una vez situado, como todo proceso científico que tenga rigor, empieza con un pretest, con unas condiciones iniciales. Después se hacen ajustes metodológicos. Medimos al 50% y luego va afinando la metodología. Después corrigen los puntos y por último hace la fase experimental después de haber pasado por todo este proceso. Y ahora viene el momento dramático para mí. Cuando voy a corregir los puntos, yo le digo a Juan Manuel, maestro, mira, que los puntos son muy gordos. Y me dice, Quillo, ¿tú crees que soy adivino? dice, ¿los puntos son esos? ¿Tú crees que yo sé que debajo de eso dónde está la herida? Digo, pues no. Y la pregunta, digo, ¿pero es que lo sé yo? ¿Qué tuve que hacer? Porque yo no podía medir con esos puntos. ¿Por qué no puedo medir con esos puntos? Porque él como anatomista sí ve la posición que queda clara en cada uno de esos puntos maculantes. Pero yo, ¿cómo mido esas distancias de aquí a aquí? No puedo. ¿Por qué? Porque me van a salir perfectas. Me van a salir perfectas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Por reducir esos puntos. ¿Con qué criterio? Evidentemente, no donde quiera, sino yo antes tengo que pensar, ¿cómo elijo esos puntos? Pues lo elijo por dos cuestiones. Por la intensidad de color y por la suposición gravitatoria de la formación. Esos puntos, inicialmente, tenían una dimensión de 0,9 centímetros. Y ahora vamos al otro lado. Yo empiezo a medir y me salen unos valores enormes. Y se lo digo a Alfonso. Alfonso, que esto me sale enorme. Dice, no, que a mí eso no me vale. Y yo, Alfonso, tío, ¿cómo me dice eso? ¿Cómo que no te vale? No. Juan Manuel me dice, colócalo tú. Alfonso me dice, esto a mí no me vale. Digo, pues nada, me lo dejo. Lo dejo porque aquí yo o lloro o a ver cómo soluciono yo esto. En medio de estos dos monstruos, a ver cómo lo soluciono. Pues bueno, digo, voy a colocarlo por estos criterios y para empeorar mis resultados, ojo al asunto, que lo que me estaba pidiendo Alfonso es que empeorara mis resultados por el criterio de prudencia. Reducimos más del 50% el punto, de tal forma
que el diámetro bajó un 55,11% de lo que a mí me pasó Juan Manuel. El punto de ser lo negro pasa a ser lo blanco. Con lo cual hay un error subyacente que es bastante más grande en ese cambio. Dicho eso, y empieza la cosa un poco más aburrida, hay dos condiciones que todo investigador tiene que acometer a la hora de hacer un estudio científico. Es que su trabajo sea válido y sea confiable. Para que sea válido tienes que tomar instrumentos de medida válidos y de análisis. Con GIM, una herramienta muy básica de medición, pero me daba la posibilidad de ajustar escalas, de hacer un análisis en Excel y de luego hacer test en SPS. Y luego la confiabilidad. Y esta es una de las 4 tablas de datos, donde se ve la medida de centro a centro, del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 3, de extremo a extremo y de extremo a centro. Su promedio, estas son desviaciones angulares, en el sudario hicimos lo mismo, y aquí están las desviaciones, y aquí están los promedios y las desviaciones porcentuales. Voy rápido en esto, que no quiero cansar mucho. Terminadas las medidas, hicimos hasta 9 pruebas de correlación. 9. 3 están descartadas. ¿Por qué? Porque salían muy altas. Cogimos las 6 más pesimistas. La estadística descriptiva, donde hicimos un análisis de desviaciones porcentuales y de parámetros descriptivos, un gráfico donde vimos la recta de regresión, hicimos un análisis de ANOVA, un análisis de varianza, un análisis de desviaciones en general. Y luego 3 pruebas de correlación, que son las que veis ahí, que tampoco voy a aburrir con ellas. Lo que sí quiero comentaros, porque es fundamental para lo que viene ahora, es que los valores de correlación van desde -1 a 1. La correlación mide cómo 2 variables se mueven al mismo momento. Una alta velocidad hace que tú tardes menos tiempo. Eso es una correlación perfecta negativa. Estaría cercana a -1. Cuando tú estudias mucho, pues lo normal es que saques mejores notas, ¿no? Una correlación positiva. Y medimos que, la teoría estadística dice que entre -0,4 y -0,6 y 0,4 y 0,6 es débil, entre 0,6 y 0,8 es fuerte y de mayor de 0,8 es muy fuerte. El análisis previo de ANOVA de correlaciones lo que me dice es si esas 2 variables están correlacionadas. El valor puede ser como mucho 0,05, como mucho. Esos son los valores que nos salen. Es el valor más pequeño. Casi 10 millones de veces otra vez. Eso, dudoso como que no. Y ahora, lo mismo. Repetimos los test. Correlación lineal. Antes estaba en tanto por 1, pero esto está en tanto por ciento. 97%, 91, 93, 85. Muy fuerte todas. Correlaciones muy fuertes. El test de Kendall y de Rode-Spearman. La misma historia. Muy fuerte, 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 fuerte. Muy fuerte los 4. La correlación angular entre los puntos de frente y recta. Cómo la recta de regresión representa esa nube de puntos. Completamente fiable. Así que los valores medios, en resumen de todo esto, el test de ANOVA me dice que se acepta esta hipótesis que esas 2 nubes de puntos, angular y linealmente, tienen el mismo foco emisor desde el punto de vista matemático. No hay duda. Matemáticamente no hay duda. Esos puntos que hemos marcado salieron del mismo origen matemáticamente en la formación. Y con estos valores, en la frente de media no es un valor que yo tenga un proceso riguroso, sino es más divulgativo, es decir, orientativo. De media, porque tendría que ponerlos todos para que veáis, pero que fundamentalmente oscilan
como centro en el 94,98. En la frente, como ha predicho antes Juan Manuel, al anatómicamente ser más llana y haber menos problemas, pues tenemos correlaciones muy altas. En la nuca, bastante más pequeñas. Y si os dais cuenta, los ángulos son menores. ¿Por qué? Porque la desviación de dos puntos muy cercanos, angularmente, hace que los ángulos cambien mucho. Por lo tanto, es absolutamente coherente. Por tanto, estamos en condiciones de decir matemáticamente lo mismo que ha dicho Juan Manuel antes, que tenemos un límite de tolerancia, es decir, un error intrínseco de entre un 13 y un 16% de las medidas. Es decir, hagamos lo que hagamos, lo normal es que entre síndone y sudario haya un 13 y un 16% de diferencia. Se me preguntó, Joaquín Abenza me preguntaba, no sé si está por ahí, me preguntaba que si con esto podíamos predecir. No lo puedo contar, pero ya hemos hecho predicciones impresionantes con estos valores de tolerancia. Y estamos esperando que se confirmen. Pero es que lo interesante no es todo lo que he dicho anteriormente de que estas cuestiones salgan exactamente iguales. Lo importante es que podemos explicar el por qué este porcentaje de error. Y este porcentaje de error se explica por varios factores. Lo primero es que es imposible que salga igual porque las telas tenían distintas tensiones. El sudario se prensó prácticamente sobre la cabeza y la síndone se dejó caer. Porque los momentos de formación fueron distintos. Uno se formó en un momento y otro en otro, y eso hizo que evidentemente las manchas pues cambiasen de sitio. En tercer lugar, los distintos tiempos de exposición no estuvieron al mismo tiempo expuestos. Gente, creemos que la síndone estuvo muy poco tiempo expuesta y que el sudario pues en distintas posiciones estuvo bastante más. O no, pero lo que está claro es que no estuvieron exactamente el mismo tiempo. Las distintas posiciones, como acabo de comentar, las arrugas, que ahora veremos las arrugas que tienen las dos telas, cada una de ellas. La presencia de pelo, es tan importante la presencia de pelo. Es tan importante. Es tan importante una presencia de pelo lleno de sangre, lleno de barro, lleno de no sabemos qué y cómo se fue colocando, y lo que distorsiona la herida tiene que salir del cuero cabelludo, pasar un pelo melenudo y salir fuera y manchar las telas. Y no sale perpendicularmente, ¿cómo sale? Serpenteando, buscando. Entonces, lo que en principio puede parecer que es inmediato, pues no lo es. Y por último, las modificaciones físico-químicas. Estas dos telas han cambiado de tamaño. Han tenido cambios de temperatura, seguro de calor, y de frío, pues hay teorías que también, de mucho frío. Pero no podemos entrar en ello. En definitiva, esa capacidad de predicción lo ponemos a disposición de la comunidad científica. Y nos gustaría que enriquecieran el dato y que nos mostrasen las contradicciones que estamos esperando para poder mejorar esto. Pero a día de hoy no hay contradicciones importantes. Yo sí puedo asegurar que es muy difícil encontrar dos puntos en la síndone que haya una diferencia menor entre un 13 y un 16%. En promedio. Para algunos sí, pero eso es el error intrínseco que nosotros hemos detectado en este trabajo. Este es el sudario a vista normal. Esta es la foto de Juan Manuel Miñarro con luz rasante. Está absolutamente lleno de arrugas, absolutamente. No va a haber errores. No va a haber errores. La mano que descubrió el equipo de investigación, que parece que sujetaba la sangre que salía de la nariz, que se ve claramente con la arruga, el contorno de la mano. Y voy terminando. Hay que ordenar muchos datos. Hay que ordenar muchas cuestiones. Hay que, entender que estos dos objetos y este sujeto tienen unas condiciones que, en el mejor de los casos, son 2000 años de diferencia.
Y volvemos a la diapositiva inicial donde juntábamos los dos colores, lo cualitativo y lo cuantitativo. Volvemos a que tenemos 14 características coincidentes que nos dan una probabilidad que ya hemos visto de 10 elevado a menos 13. Volvemos a que tenemos 16 puntos coincidentes en dos caras distintas por delante y por detrás, que nos dan de un 84 a un 87% de coincidencia. Lo que no podemos es emborronar estos datos. No podemos tener complejos. Tenemos que ser prudentes, pero yo creo que la ciencia lo que exige también es decir lo que dice la ciencia. Y lo que dice la ciencia, que bajo estas condiciones, bajo las condiciones de nuestro experimento y a la espera de mejoras, matemáticamente es defendible que la figura de Jesús de Nazaret, que el sudario de Oviedo y que la síndrome de Turín están íntimamente relacionadas. Concretamente, podemos defender que el sudario de Oviedo y la síndrome de Turín envolvieron el mismo cuerpo, matemáticamente hablando, bajo las condiciones del experimento que hemos hecho. Queda un paso más, quedan 1000 pasos más, pero el paso que queda es que nosotros somos un cuerpo en 3D unido, salvando la mecánica cuántica y la estructura cuántica del cuerpo, somos puntos unidos y que esos puntos pues nos pueden dar pistas acerca de, bueno, la similitud, la igualdad, la correlación de dos superficies. Cuando cogemos estos puntos que tenemos proyectados en un plano en 2 dimensiones, lo ideal sería que, Pepe, esos puntos los situásemos en una cabeza tridimensional. Y esa cabeza tridimensional nos da la idea de toda la curvatura que podía tener, incluso sin pelo. Claro, si tuviésemos la suerte de tener una representación real de la cabeza, si tuviésemos un científico que pudiese coger esos puntos y modelar esa cabeza y darle forma a un candidato que pueda ser compatible con síndrome y sudario, según las características que tenemos de síndrome y sudario, si además tuviésemos la suerte de que ese científico, además de modelarlo, pudiese hacer un escáner en 3D y pudiésemos ver esa cabeza en 3D, pues seguramente tendríamos una propuesta de rostro de la persona que estuvo dentro de síndrome y sudario. El primer candidato es Jesús de Nazaret. No vamos a decir que es Jesús de Nazaret, pero así vamos a llamarle candidato 1. Igual que tenemos Jorge 1, Jorge 2, Jorge Terso, vamos a llamarle al candidato 1, ¿vale? Pues que resulta que tenemos a ese científico. Y ese científico, con datos científicos, encima sabe un poco, no mucho, pero esculpe un poco bien, y ha hecho una figura en 3D, y esa figura la ha escaneado, y yo tengo el privilegio científico mayor de mi vida de tenerlo en mis manos y de poder decir que seguramente este es el mejor candidato que hoy podemos ofrecerle a este congreso. Cuando comenzamos la organización de este congreso, decidimos, Juan Marcos,
gran alumno y ahora gran amigo, nos ayudó y nos dio el concepto de una corona de espinas, que al principio menospreciamos, pero conforme iban avanzando nuestras investigaciones, lo que sí me di cuenta o percibía, que si el candidato número 1 tuvo una corona de espinas y que en síndone y en sudario aparecen esas mismas heridas de una persona que, a pesar de ser tectón, seguramente trabajaba mucho con la madera, y la corona de espinas viene de madera, una corona que lo que pretendía era ridiculizar al rey de los judíos, ¿no? Esa forma de ridiculizar lo que nos ha llevado desde nuestros días en el siglo XXI a que con conceptos anatómicos, forenses y de amplio espectro de multitarea podamos matemáticamente casi defender, no afirmar, pero defender ante cualquier sitio que el cuerpo que envolvía síndone y sudario lo podemos identificar por estas heridas puntiformes que seguramente podían venir de una corona de espinas y que tenemos que terminar con todo el valor científico para no emborronar nuestra tarea, respondiendo a la pregunta: la sábana santa y el sudario de Oviedo, 2 telas y un cuerpo. Pues sin ningún complejo decimos que no tenemos ninguna certeza ni que Jesús de Nazaret estuviese dentro de la síndone, ni que estuviese dentro del sudario. Es el candidato número 1, pero bajo ningún concepto vamos a renunciar a la responsabilidad de sí decir que hoy en Abarán, a 4 de diciembre de 2023, tenemos 4 de noviembre de 2023. Gracias, el público me está ayudando muchísimo esta tarde, ¿eh? Gracias. Pues sin ningún complejo, a 4 de noviembre de 2023, en Abarán, en el Gran Teatro Cervantes, donde yo veía a mi abuelo leer el periódico muchas mañanas. No tenemos que tener ningún complejo para dejar caer definitivamente ciertos mitos. Muchas gracias.